Bueno, hoy día vamos a comenzar con la resolución de un circuito eléctrico por método de superposición. Si bien ya hemos visto bastantes métodos hacia atrás, método de superposición es un método que no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque también podemos utilizar este método cuando tenemos circuitos donde tengo dos o más fuentes, ya sean fuentes de voltaje, fuentes de corriente. ¿Y en qué consiste todo esto? Consiste en analizar el efecto que va a producir cada una de las fuentes, pero de manera separada. ¿Qué es lo que debo hacer en primera instancia? Mantener una fuente activa y la otra reemplazarla, ya sea por un cortocircuito o por un circuito abierto, depende de lo que vaya a hacer. Si es una fuente de voltaje, la reemplazo por un circuito cerrado. Si es una fuente de corriente, la reemplazo por un circuito abierto. Pero aquí tengo que empezar a analizar estas fuentes de manera independiente. Y después hacer una suma algebraica para después obtener la respuesta total de este circuito, ya sea en corriente o en tensión. Entonces lo primero que debo hacer, aquí voy a calcular el parámetro de voltaje en ambas resistencias. Pero lo voy a hacer por método de superposición. Entonces, ¿qué es lo que me dice este método? Primero lo debo ver desde una fuente. Entonces, yo ya tengo dibujado el circuito, así que lo voy a traer acá. Vamos a seleccionar y se los voy a explicar. Aquí lo que estamos haciendo es analizar el circuito desde la fuente de 12 volt. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos dicho, lo tenemos que analizar desde una fuente. La otra fuente la debemos anular. Como mi otra fuente era una fuente de corriente, me va a quedar como un circuito abierto. Entonces, por eso viene estos dos puntitos para representar de que deje abierto el circuito, porque estoy analizando solamente desde la fuente de 12. Y ahora tengo que obtener estos parámetros de voltaje. ¿Qué es lo que podría hacer? Si me doy cuenta, al final este es un circuito serie bastante simple. Entonces simplemente aquí podría aplicar ley de Ohm. ¿Qué es lo que voy a calcular acá? Corriente total. La corriente total de mi circuito. Corriente total va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje? Voltaje de la fuente, que serían 12. La resistencia serían 6. Esto me da como resultado una corriente de 2 amperes. Entonces, aquí ¿qué es lo que puedo decir? La corriente de R1 van a ser 2 amperes y la corriente de R2 2 amperes. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie y la corriente en un circuito serie es la misma para todos los elementos. Entonces, vamos a calcular ahora voltaje. Voltaje de R1 va a ser R1 por I total. Voltaje de R1 va a ser igual a 2 por 2. Esto me da como resultado 4 volt. Voltaje de R2 va a ser R2 por corriente total. Entonces, voltaje de R2 va a ser igual a 4 por 2. Esto me da 8 volt. Y si sumo el voltaje de R1 con el voltaje de R2, me tiene que dar igual al voltaje de la fuente, que en este caso serían 12. 8 más 4, 12, así que estaría correcto. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo analizar este circuito, pero lo debo analizar desde mi fuente de corriente de 2 amperes. Entonces, analizamos el circuito desde la fuente de 2 amperes. Aquí lo tengo dibujado. Vamos a llevarlo ahí arriba. ¿Y qué es lo que puedo observar acá? Vamos a hacer una modificación aquí. Ahí. Mi fuente de voltaje se ha transformado en un circuito cerrado. Y solamente quedó mi fuente de corriente. Ahora debo hacer lo mismo. Debo calcular estos parámetros de voltaje en estas resistencias. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Aquí podría ocupar un nodo fácilmente. Aquí podría decir, yo tengo un nodo A. Este podría ser mi nodo de referencia, ¿cierto? Que va a ser nodo B con un voltaje de 0 volt. ¿Qué es lo que puedo hacer acá?
tengo una corriente que viene entrando que va a ser mi corriente total y también tengo corrientes que vienen saliendo. Este va a ser I1 y esto va a ser I2. Entonces, si planteo mi ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué es lo que voy a decir? Mi corriente total va a ser igual a I1 más I2. Entonces, planteo las ecuaciones. ¿Qué es lo que sería I1? I1 sería... primero vamos a empezar con I total. ¿Cuál es la I total? Serían 2 amperes. ¿Qué es lo que sería I1? I1 sería el voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B, pero como es 0 no lo vamos a anotar, dividido en 2. ¿Qué es lo que sería I2? I2 sería el voltaje del nodo A menos voltaje del nodo B, que es 0, dividido en 4. ¿Qué es lo que hago acá ahora? Mínimo común múltiplo, que serían 4. Recordar que tenemos un imaginario. 4 dividido en 1, 4, así que todo lo de arriba lo multiplicamos por 4. Serían 8. Es igual. 4 dividido en 2, 2, todo lo de arriba lo multiplicamos por 2. Me quedaría 2 voltaje del nodo A. 4 en 4, 1, así que todo esto queda igual. Junto, me queda 3 P sub A. Ahora, despejo voltaje del nodo A, me va a quedar como 8 dividido en 3. Esto me da como resultado que el voltaje de ese nodo va a ser 2.666 volt. Porque estoy calculando voltaje del nodo A. Ahora, calculé el voltaje del nodo, pero no he calculado el voltaje de las resistencias. Entonces, para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a calcular las corrientes. La corriente de la resistencia 1, recuerden que este es resistencia 1, esto de acá, resistencia 1, va a ser la corriente de la resistencia 1 va a ser, primero I1. ¿Qué es I1? I1 va a ser igual a voltaje de A dividido en 2. ¿Cuál es el voltaje en nodo A? 2.666 dividido en 2. Esto me da como resultado 1,333 amperes. Y 1 va a ser igual a la corriente de R1. Como tengo la corriente de R1, ¿podría calcular el voltaje de R1? Sí, sí lo puedo hacer. Voltaje de R1 va a ser igual a R1 por corriente de R1. Esto va a ser R1 vale 2. Corriente de R1 vale 1.333. Esto me da como resultado que el voltaje de esa resistencia sería 2,666 volt. Listo, tengo voltaje de la R1. Me falta calcular voltaje de R2. Entonces, tengo que calcular primero I2. I2 sería, habíamos calculado acá, I2, que era P sub A dividido en 4. Entonces esto sería P sub A dividido en 4. Vamos a correr esto un poco más abajo, ¿sí? Para que no se piense que la continuación. Entonces, voltaje en nodo A, 2,666 dividido en 4. Esto me da como resultado una corriente de 0,666 amperes. Y 2 va a ser igual a la corriente de R2. Entonces, voltaje de R2 va a ser igual a R2 por la corriente de R2. Esto me da como resultado que va a ser 4 por 0,666. Y esto me da un voltaje de 2,664 volt. Listo. Tengo voltaje de R1, tengo voltaje de R2, ahora mirado desde mi fuente de 2 amperes. Ahora tengo que juntar todos estos valores. Eso es lo que me dice el método. Entonces, desde la fuente de 12 volt,
mi voltaje de R1, ¿cuánto era? Desde la fuente de 12, el voltaje de R1 era 4 volts. El voltaje de R2 era igual a 8 volts. Desde la fuente de 2 amperes, voltaje de R1 es igual a 2,666. Y voltaje de R2, 2,664 volts. ¿Qué es lo que me dice el método? Ahora esto lo tengo que sumar, siempre y cuando coincidan los sentidos de las corrientes que he planteado. Entonces, el voltaje de R1, cuando nosotros lo calculamos, la corriente venía en este sentido, la corriente venía en sentido horario, ¿cierto? Y ahora, cuando calculamos desde la fuente de 12, o sea, la fuente de 2 amperes, la corriente también venía hacia ese lado, así que estas corrientes se van a sumar, por ende los voltajes también se suman. Entonces, el voltaje de R1 va a ser igual a los 4 más 2,666. Y esto me da como resultado que voy a tener un voltaje de 6,666 volts. Ahora, voltaje de R2, ojo aquí, porque cuando yo calculo el voltaje de R2, mirado desde la fuente de 12, si se dan cuenta, la corriente venía en sentido horario. Pero cuando yo calculé voltaje mirado desde la fuente de 2 amperes, ojo aquí, porque la corriente ahora venía en sentido contrario, ¿cierto? Esto significa de que el voltaje de R1 le voy a tener que restar el voltaje de R2. ¿Por qué? Porque venía en el sentido contrario. Entonces esto me va a quedar planteado de la siguiente manera. Voltaje de R2 eran 8, ahora menos 2,664. Y esto me da como resultado 5,336 volts. Listo. Aquí tengo mi voltaje en cada una de las resistencias. Ahora vamos a pasar a Multisim para corroborar estos resultados. Bueno, ahora vamos a comprobar el circuito que hemos resuelto de manera teórica. Y lo primero que habíamos realizado es analizar este circuito, pero desde esta fuente de 12 volts. ¿Y qué es lo que sucedía con la fuente de corriente? Iba a quedar como un circuito abierto. Yo ya lo tengo acá, lo tengo dibujado. ¿Qué es lo que tengo? Mi fuente de 12, mi fuente de corriente estaba en esta posición, pero como es una fuente de corriente, esta queda como un circuito abierto. ¿Qué es lo que nos falta agregarle acá? Nos falta agregarle la tierra de referencia. Desapareció, vamos a colocarla de nuevo. Ahí está. Vamos a conectar aquí nuestros multímetros. Recordar, cada vez que mido voltaje, lo mido en paralelo. Vamos a conectar otro multímetro acá. Vamos a abrir esto, vamos a simular. Voltaje de R1, la voltaje de acá, 4 volts, y aquí en la resistencia de acá tenemos 8 volts. ¿Coincide con lo que calculamos? Sí, coincide. Ahora, vamos a analizar este circuito, pero mirado desde esta fuente de corriente. ¿Y qué sucedía con esta fuente de voltaje? ¿Se hacía un cortocircuito o se cerraba el circuito más que nada? Entonces, aquí tengo mi fuente de corriente. ¿Y qué es lo que calculé yo? Los voltajes de estas resistencias. Vamos a colocar un multímetro en esa resistencia y en esta. De manera teórica, vamos a ver la primera resistencia. Un momentito. Nos dio un valor de 2,66 y la otra 2,664. Veamos que nos da la simulación. Coincide, ¿cierto? Pero ¿por qué me dio negativo? Porque lo conecté al revés, recuerden. Cuando calculé voltaje, la corriente venía en esta dirección y venía en sentido antihorario y está ingresando por el negativo, era por el positivo. Ojo ahí, cómo uno conecta los instrumentos, las polaridades. Entonces, estábamos ingresando de sentido
antihorario con la corriente, por eso va conectado al positivo en ese lado. Ahora le damos a Run y coincide. ¿Hay variación de decimales? Sí, pues son decimales. Y finalmente podríamos medir. Vamos a conectar esto aquí. Vamos a abrir ahí para después hacer la comparación. Cuando yo conecto un multímetro acá, debería sumar ambos voltajes. Vamos a conectar aquí. Listo. Los 4 más los 2, 66 me da 6.66. Estaría correcto. Tal cual lo calculamos. Después habíamos dicho que eran los 8 volts del primer análisis menos los 2.66 del segundo análisis, porque recordar que esta corriente venía en sentido contrario, venía en sentido antihorario, pero cuando calculamos voltaje acá lo calculamos en sentido horario. Entonces por eso nos da un resultado de 5.33 que también coincide con lo que hemos calculado de manera teórica. Y con esto damos por finalizado el ejercicio.